El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, yo soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al Semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá en esta lluviosa semana que estamos teniendo. Y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través también de emisoras comunitarias y universitarias, que nos permiten llegar a diferentes regiones de nuestro país. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio. Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duván Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Y nos encontramos en esta nueva jornada, en este nuevo episodio de Ananqué, en el que, vamos a ir desarrollando otro de los episodios que estamos abordando sobre esta relación de democracia, crisis, vistas de los sectores populares. Y es que en la cotidianidad y en los grandes medios de comunicación se asume que la participación política se restringe únicamente a las elecciones, pero justamente como hemos abordado a lo largo de esta temporada, más allá del voto existen múltiples formas para discutir y disputar lo político, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de los sectores populares, que es la que más nos interesa en nuestro programa. Y en este contexto, las relaciones entre diversas formas de participación popular y lo electoral han suscitado un debate muy importante que es el que queremos acercarnos un poco el día de hoy. Y para eso, tenemos una mesa bastante nutrida en este episodio y vamos a saludar aquí a quienes nos acompañan. Empecemos contigo, Gabriela. Todas las personas que voy a presentar aquí son integrantes del Semillero de Investigación y siempre es una alegría grabar con nuestros estudiantes. Entonces, Gaby, te invitamos para que des un saludo a la audiencia. Hola, muy buenos días para todas, todos y todes quienes nos escuchan. Para mí es un placer estar acá y poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias. David, sí se está estrenando hoy en cabina porque Gabriela y Sofía, que ahorita también le damos la palabra, ya han venido en varias ocasiones, ya son conocidas de este espacio de cabina. David, bienvenido a este primer programa y que sean muchos. ¿Cómo estás? Un saludo para nuestra audiencia. Muy buenos días, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de tercer semestre y también estoy aquí participando de la radio pedagógica con Ananqué también. Muchas gracias. Y vamos entonces también Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Te invitamos a que des un saludo, bienvenida nuevamente a este espacio de Ananqué. Primero me gustaría saludar a los compañeros, ¿no? Y también extender como un saludo a la audiencia. Decirles que siempre es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, porque este espacio comunicativo se caracteriza también porque es un proceso de formación con nuestras y nuestros estudiantes, en ese proceso de ser profes en formación. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, en este nuevo episodio que hemos titulado Movilización Popular y Elecciones. ¿Amigas y rivales? Porque justamente la teoría política, pero también la realidad política nos han presentado una tensión entre estas diferentes dinámicas. Por ejemplo, en la teoría política liberal, la que más se utiliza, la hegemónica, que hay autores ahí como Cohen y Arato, ellos separan el mundo como en tres grandes esferas. Lo político, que es el campo de los partidos, lo económico, donde los protagonistas son las empresas, y lo social, donde sí estarían los movimientos sociales y como la sociedad en general. Y como si fueran tres cosas separadas. Pero resulta que en América Latina las luchas sociales han mostrado que eso no funciona así. Si recordamos la movilización de Chile, el llamado estallido social del 2021, allí empezó por un pasaje del metro.
o acá la movilización se ha dado por la reforma fiscal. Entonces se supone que esos son temas económicos, pero que terminan afectando la vida social y generando un movimiento de disputa política, pues como las movilizaciones que vimos en ese año. Entonces, eso no está tan separado en el caso de América Latina. Y entonces aquí la pregunta de fondo que también queremos proponer con este título tiene que ver con el papel de las elecciones en el logro de las transformaciones sociales, culturales, ambientales, políticas, pues que nos permitan una sociedad más justa, con menos violencia, más equitativa, bueno, que nos permita vivir mejor. Entonces ahí aparece esa pregunta, ¿sí? Que ¿cómo se juega esa relación entre lo que se hace en términos de movilización social y el papel de las elecciones? ¿Cierto? Ese es como nuestro asunto fundamental, porque ya en América Latina tenemos como unas 3 décadas casi de experiencias de gobiernos progresistas o gobiernos críticos al neoliberalismo que llegan siempre después de grandes procesos de movilización social y luego la pregunta es ¿y qué pasa con eso? Como que cae la movilización, se desestructura, ¿sí? Hay un autor que es Antonio Gramsci que llama a eso pasivización. O sea, pasivizar, como entrar en lógica de lo pasivo, de la quietud. Una revolución sin revolución, dice Gramsci. Pero bueno, se abren ahí preguntas, y si eso ha pasado o no ha pasado. Pero entonces vamos a irlo viendo por partecitas. Y bueno, vamos a empezar, David, un poco conversando sobre las diferentes formas que tiene lo político. Se suele relacionar lo político con lo electoral, pero hay otras maneras, ¿cierto? Entonces, vale la pena que hablemos y le propongamos a nuestra audiencia por qué la participación, por qué la protesta, la movilización es una forma de participación política. Pues así a grandes rasgos, pues la protesta en Colombia es una forma legítima de participación porque constituye un mecanismo constitucional y democrático expresado en el artículo 37 de la Constitución, para la cual el ciudadano expresa disenso, denuncia problemáticas o reivindica derechos ante el Estado, actúa como control no institucional, presionando cambios en la agenda pública y la toma de decisiones especialmente para sectores minoritarios. ¿Para qué se considera una participación política? Pues tiene un fundamento constitucional. La Constitución Política de Colombia consagra en el derecho a la manifestación pública y pacífica como un pilar democrático. Una expresión ciudadana es una herramienta de acción individual o colectiva que busca visibilizar, oponerse, apoyar o denunciar ante el gobierno. También busca un control del poder. Según la Corte Constitucional, sentencia C-223 de 2017, la protesta funciona como un mecanismo de presión ciudadana no institucional sobre las autoridades. También busca una transformación social. La movilización obliga a que las demandas sociales sean tramitadas buscando modificaciones institucionales para poder obtener soluciones reales. También expresa la voz de las minorías. Permite a grupos históricamente marginados o minoritarios visibilizar sus necesidades y discriminaciones. La protesta pacífica, por tanto, no se opone a la democracia, sino que la fortalece y es parte esencial de la vida política en el país. Ok, bueno, efectivamente existe un fundamento legal, constitucional, está entre los derechos. De hecho, la protesta es un derecho y es un derecho político fundamental. Pero también más allá de que exista esta norma, leyes, la protesta juega un papel muy importante porque pone en un escenario cotidiano temas que parecen escondidos y como que solo dependen de las altas instituciones del Estado, ¿cierto? Entonces, sacar a la calle la inconformidad es un acto en el que podemos discutir colectivamente asuntos que tienen que ver con de interés para todos y todas, porque la política tiene que ver con eso. Esa es una de las dimensiones de la política. Es la posibilidad de discutir lo que nos afecta a todos y todas. Y la protesta es una manera de hacer eso y también de poner en juego otras formas de hacer las cosas, incluso más allá de lo que está en la ley, porque hay leyes que, no sé, pues en el siglo XIX cuando las mujeres no podíamos votar, pues se considera, es una ley injusta. Si las mujeres no podemos votar o personas ricas no pueden votar, pero no porque estuviera en la ley quiere decir que fuese inmodificado, ¿no? La protesta social, la movilización social modifica y construye derechos. Bueno, pero existen más formas de movilización popular más allá de la protesta. Gaby, ¿qué nos podrías contar a partir de tu experiencia, de tu formación como profe, pero también de tu experiencia de vida? Eso es muy cierto, ¿no? O sea, primero,
Eso es muy cierto, ¿no? Primero quería como que plantear lo que justamente nos acaba de decir la profa, ¿no? Que la movilización popular se puede dar de muchas formas. Formas existentes en las que nosotros como personas pues podemos organizarnos y pues yo quiero que charlemos de 3 en específico, ¿no? A ver, ¿cuáles Una serían? es la económica, la organización territorial y la cultural. Ok. En la económica les quiero contar un poco sobre lo del boicot, que es como dejar de consumir y dejar de comprar como productos a ciertas empresas o a ciertas marcas para generar como una forma de presión hasta que se cambie con ciertas peticiones, dependiendo pues lo que esté en el marco, ¿no? Ajá. En cuanto a organización territorial, pues en primera instancia puse como, o pues quiero hablarles como de las ollas comunitarias y las redes de cuidado que surgen en respuesta a un contexto de crisis, principalmente crisis económicas. Pues alrededor de estas juntanzas salen como conversaciones de política, política nacional e internacional, dependiendo como a lo que se haya llamado. O incluso para discutir propuestas de proyectos como centros culturales, huertas comunitarias, sin fin de proyectos que pueden salir alrededor de la ollita. Que al fin y al cabo pues terminan por ser también acciones contestatarias. Y por el otro lado, en cuanto a organización territorial, quería hablar como de la ocupación de tierra y de vivienda. Entonces, digamos, ahí les traigo 2 ejemplos en específico que son los MST de Brasil Sí. y los Ocupa en Europa. El MST en Brasil son los movimientos sin tierra que se pueden considerar como el movimiento campesino más grande del mundo, hablando en términos de organización, donde parten de la ocupación para construir comunidad. Esto bajo una lógica que es la tierra es para todos. Para todos. Y para quien la trabaja. Y para quien la trabaja, exacto. Entonces, bajo esta misma lógica se mueven los Ocupa. Aunque también quiero dejar en claro que hay otras comunidades que resisten, como los zapatistas, y que construyen su propio sistema de gobierno con una autonomía y una autogestión. Ujú. Bueno, esto terminándolo ahí como en cuanto a la organización territorial. Y en lo cultural, yo quería hablar como de 2 cosas en específico, ¿no? Como el muralismo y el arte callejero, guiándome como hacia el graffiti. Pues debido a que también se organiza, estas formas de expresiones artísticas se organizan para gritar aquello que donde lo que se habla llega a ser una condición de muerte. Entonces como que no se busca que el arte sea complaciente o que incluso tenga cavidad en los estándares que se considera estéticamente bello, sino la idea es que incomode durísimo. Y si incomoda es porque cumple con su propósito de denuncia. Y si se quiere, de ruptura con una organización espacial blanca en función del capitalismo. Entonces, pues el arte marca el territorio como un espacio de resistencia. Así que si van por la calle, recuerden, no solo vale la pena verlo, sino también lean el graffiti, que el graffiti no tiene fronteras ni limitaciones. Ujú. Bueno, y ahí aprovechamos a recordarle a nuestra audiencia que el semestre pasado grabamos un episodio sobre muralismo y otro sobre graffiti, y ahí también estuvimos abordando, porque efectivamente la movilización no es solamente salir a marchar por la calle, ¿cierto? Sino todas las maneras, como Gaby nos acaba de contar, múltiples maneras de mover ideas, emociones, cuerpos, límites, ¿cierto? Que son impuestos por esas desigualdades en las que vivimos y lo evitamos. Cuando hablabas del boicot, me acuerdo, por ejemplo, de uno que le hicieron a Coca-Cola en un campus universitario en Inglaterra por las pésimas condiciones que tiene en sus fábricas en la India. Y funcionó. La gente dejó de tomar Coca-Cola dentro del campus universitario. Entonces son maneras muy interesantes de abordar. Y aparte porque es que esto también le trae repercusiones a la marca, o sea, no es como Claro. solo voy a dejar de consumir, solo voy a dejar de comprar, sino como que ellos también les genera como cierto como sorpresa porque la gente les deja de comprar por lo mismo, porque se están enunciando en nombre de esta marca. Ujú. Que eso sí también una de las estrategias de la movilización global por Palestina, ¿no? Ujú. El boicot a marcas que pues están apoyadas por el gobierno, por el Estado de Israel en esta práctica genocida. Bueno, ahora, en ese marco de diversas formas de movilización y más allá de la protesta callejera, hay también, estábamos hablando como esta tensión entre movilización y elecciones, y existen múltiples posturas, ¿cierto? Que algunas están como de acuerdo, y aquí volvemos a decir son amigas o son rivales, estas 2 dinámicas de participación desde lo popular, ¿no? Hay una que es como la propuesta más, una de las lecturas más radicales que tiene que ver con el anarquismo. Sofía, tú que tienes interés por estas perspectivas, apuestas,
¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es la lectura del anarquismo sobre esta relación entre la movilización popular y las elecciones? Bueno, pues en primer lugar me gustaría como hablar un poquito de pues qué es el anarquismo, ¿no? Que digamos, pues generalmente como que las personas piensan que pues anarquía es como sinónimo de caos y pues no precisamente es así, ¿sí? Generalmente es como pues lo contrario, ¿sí? Digamos que desde acá se promueve como más que todo una organización basada pues en la libertad, en relaciones voluntarias entre las personas, pues como que podamos organizarnos sin la necesidad de un Estado, como sin que una autoridad se imponga sobre las otras personas, ¿sí? Digamos que también tienen principios, como lo que decía Gaby, pues de los zapatistas, como de autoorganización y pues de cooperación. Digamos que desde esta perspectiva la protesta y la movilización pues no son solamente como una forma de participación, sino pues son como el centro de la política, ¿sí? Porque pues es acá donde la gente pues se organiza directamente y pues puede ejercer poder sin intermediarios. Y frente a las elecciones, bueno, pues hay una crítica que la plantean pues autores como Lawson, que pues tienen que ver con que el sistema electoral pues implica sí o sí como una delegación del poder, ¿sí? Es decir, las personas pues votan, pero luego las decisiones quedan en manos de representantes que van a actuar en pro de un Estado que pues rara vez piensa en la clase obrera, ¿no? O que lo hace ahí como con ciertas trabas. Entonces pues eso puede llegar a generar como una separación entre la gente y la política. Pero además, pues también es como importante hablar pues de que esto se cruza como con algo clave que dice Lawson, que es que las organizaciones sociales pues muchas veces entran como en la lógica electoral y digamos que empiezan como a priorizar ganar o sostener cargos y pues eso puede como que muchas veces desplazar otras formas de lucha, ¿no? Como la organización desde los territorios o los espacios de trabajo, que claro, no pasa siempre, pero pues sí pasa bastante seguido. Entonces, pues digamos que acá conecto como también, pues otra vez con lo que decía Gabriela, como que hay múltiples formas de movilización popular, pero pues el problema de todo esto es cuando se empieza a girar como alrededor de lo electoral únicamente, ¿no? Como si fuera la vía principal pues de la transformación. Digamos que más que ver movilización y elecciones de pronto como opuestas, la tensión pues está en que lo electoral puede terminar absorbiendo o limitando la acción colectiva, ¿no? Pero pues desde el anarquismo, repito, se plantea que es justamente la organización directa la que puede generar cambios pues más profundos y sostenidos como a lo largo del tiempo. Uh-huh. Exacto, ahí es parte de esa discusión y esa tensión fuerte. Y bueno, hemos querido un poco como darle espacio a esta idea del anarquismo, justamente porque es una de las posturas profundas, radicales, que abandera el abstencionismo como principal postura frente a las dinámicas electorales, como tú nos estabas comentando. Pero existen otras posibilidades y existe un debate. Y en América Latina, a lo largo de los últimos 30 años, con esta oleada de gobiernos críticos al neoliberalismo, pues se ha abierto esa pregunta. Justamente, Gramsci la llamaba pasivización, que esa era una posibilidad, como que se desestructura y baja la movilización y el anarquismo, digamos, ahí habría como como un encuentro, ¿sí? Uh-huh. Entre posturas del anarquismo y lecturas de Gramsci, que la de Gramsci es situacional, o sea, es como depende de cada situación, puede que pase, puede que no. En el anarquismo es como aquí lo uh-huh. principal es mantener la dinámica de base. Y esa pregunta está planteada para toda América Latina, ¿sí? Y en este momento en el que estamos en Colombia, en el marco de elecciones, vale la pena preguntarse, pues como por las acciones que tienen, por ejemplo, organizaciones comunitarias. Entonces, Gaby, y también con esto vamos a ir dando paso a nuestra siguiente sección, con esta intervención que va a hacer Gaby. ¿Cuáles serían las características de organizaciones comunitarias? Porque tenemos una invitada que nos va a profundizar sobre el tema, pero para que hagamos una introducción. Las organizaciones comunitarias, muchas de ellas que participan, tienen procesos de base y participan en elecciones, ¿cuáles son sus características y cómo se han relacionado con este tema electoral? Bueno, como lo dice la profa, yo solo les voy a dar como un pequeño abrebocas en cuanto a la situación, ¿no? Entonces, digamos, en lo comunitario prevalece el rostro, prevalece el crear comunidad el uno con el otro, el de pertenecer, es del arraigo, desde una idea en común, de estar el uno con el otro. Entonces, digamos, ahí también quería plantear como las diferencias que surgen en cuanto a lo comunitario y lo social, porque se tiene como la idea de que esto pertenece a una misma bolsa. Entonces, lo comunitario y lo social llegan a ser lo mismo. Entonces, digamos, lo que les decía, lo comunitario es un arraigo barrial, territorial, que pertenece en el momento, bajo ideas comunes, pensamientos, sí,
prácticas, Ajá. condiciones de habitar el territorio, ajá. Y en cuanto a lo social, es como nosotros lo hablábamos y era, yo puedo pertenecer a lo social, también se crea cierto tejido, pero no con la misma magnitud en que se crea desde lo comunitario. Entonces yo puedo pertenecer a movimientos al otro lado del mundo y eso ya me hace como pertenecer a un movimiento social, pero no precisamente comunitario porque no estoy en el lugar Anclada preciso. en el local, Ajá. ¿cierto? O sea, esa relación de la comunidad con su territorio es fundamental en los trabajos comunitarios, la relación cara a cara, bueno, todo eso que nos estabas comentando. Y, sí, perdona, perdona. sí, dale. Bueno, y como pues para que me terminara de entender como un poco de esto, en lo comunitario pues les quería poner el ejemplo de un colectivo que es Ojo al Sancocho. Es una propuesta comunitaria de cine alternativo y autogestionado que tiene pues gran camello territorial en Potosí, en Ciudad Bolívar, acá pues en Bogotá. Tuvimos a Ojo Sancocho también en un programa. Sí. Entonces, claro, tiene esas dinámicas territoriales, ¿no? Y eso llama mucho la atención porque luego el tema de lo electoral es como poner la mirada arriba en lo nacional o en lo distrital. ¿Y cómo se hace para equilibrar? Bueno, eso parece complejo, entonces eso es justo lo que vamos a ir abordando en nuestra siguiente sección. Así que vamos a Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Bueno, estamos ahora en esta sección Voces Ananqué y aquí pues hemos traído una invitada, ¿cierto? Que es la compañera Mayra Rodríguez, que hace parte del proceso Aguante Popular. Ella es también profe, es licenciada en Ciencias Sociales de la Distrital y bueno, qué bueno tener estos diálogos, charlas con colegas, ¿no? Y que además pues hace parte de un proceso organizativo de base. Que ha estado discutiendo pues todos estos temas de cómo las elecciones y no, bueno, y vamos a ver un poco como su experiencia. Entonces hemos preparado algunas preguntas para conversar con Mayra. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a Mayra, pues cuál es la historia de Aguante Popular y qué procesos desarrollan principalmente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias profe, gracias al semillero, ¿cierto? Sí. Por reconocer el Aguante Popular, qué lindo estar en la PEA, la gloriosa PEA de Resistencias, creo que es un ejercicio bien bonito poder reconocer la PEA como un escenario de disputa y qué lindo que hayan estos diálogos, estas discusiones y que los propongan desde su hacer académico, pero también reconociendo el barrio como un actor importante. Bueno, el Aguante es una plataforma política y social. ¿Cuándo nace el Aguante Popular? El Aguante Popular nace en el 2021 en el marco del estallido social. ¿Y por qué es importante mencionarlo, el estallido social? Y es que el estallido social representa un hito significativo para el Aguante Popular, porque el estallido social, un poco la lectura que nosotras hemos tenido, es que no pudo haber sido sin las organizaciones. Es decir, claro, hay unas cosas coyunturales que empiezan a suceder en su momento, pero fue toda esa historia de organización social y popular que habían venido caminando lo que permite que el estallido social se sostenga. Entonces, muchos parches, muchos colectivos, nos encontramos y que ya nos veníamos encontrando en la calle, en el barrio, en el territorio, nos encontramos en el marco del estallido social, que éramos ya conocidos, es decir, no éramos personas ajenas, éramos gentes que llevamos años disputándonos nuestros barrios, principalmente en la Media Luna Sur, entiéndase Media Luna Sur, Bosa, Ciudad Bolívar, Techotiva, Tunjuelito, la Media Luna del Sur. Sí. En el marco de eso nace el Aguante Popular. Nos construimos como plataforma política porque esta idea de la plataforma básicamente lo que nos permite es reconocer que tenemos un proyecto común, pero que existen diferentes colectividades que trabajan desde diferentes líneas de acción. ¿Cuál es nuestro proyecto común? La construcción de poder popular. O sea, con más cosas, pero en resumida cuenta es la construcción del poder popular. Esa es nuestra apuesta como Aguante Popular.
Y tenemos todo un programa, bueno, banderas de lucha, objetivos, y empiezan a haber colectividades. Entonces tenemos un colectivo que es Tejiendo la Montaña, por ejemplo, que es de Ciudad Bolívar principalmente, que hace comunicación alternativa y popular. Tenemos un colectivo que es Sotavento, que es un parche de investigación y educación popular. Tenemos un parche que se llama Callejeando, que se hace toda una disputa muy fuerte alrededor del derecho a la ciudad. Tenemos el parche de la Red Distrital de Estudiantes de Secundaria, que como su nombre lo indica, es todo un proceso alrededor del fortalecimiento de la participación de estudiantes de secundaria. Y tenemos la Red Distrital, Red Popular de Derechos Humanos, Sí. pues que como su nombre lo indica, es quienes se dan toda la disputa alrededor de los derechos humanos. Y el laboratorio. El laboratorio es un parche, la fábrica, es un parche que es un laboratorio de formación política. Ah, ok. Entonces empezamos, así funciona la idea de plataforma, ¿no? Entonces empiezan a haber muchas colectividades, que es de diferentes frentes de acción, de diferentes temáticas, sectores incluso, empezamos a darnos las diferentes disputas que necesitamos darnos, ¿para qué? Para construir poder popular. Ok. Bueno, y entonces desde esa experiencia de colectividades que están arraigadas al barrio, que trabajan desde lo comunitario, bueno, ¿cómo se ha visto, y tú desde tu experiencia, cómo has visto esa relación entre movilización popular y elecciones, ¿cierto? O sea, se puede decir, como en el título de nuestro episodio, que son amigas y rivales. Esta pregunta, profe, cuando la leímos fue como, como caramba. Esto tiene matices. Creo que tú, Sofía, tú lo decías ahorita, y es difícil verlos como opuestos. No, creo que ese no es el camino. Voy a partir por una cosa, y es que es importante, o al menos así lo hemos construido desde el aguante popular, y es que lo electoral no puede verse como un fin, porque cuando se ve como un fin, es cuando pasa lo que tú decías, Ajá. ¿cierto? Y es que desmoviliza a las organizaciones, a los parches. No puede verse como un fin. Esa es el primera, digamos, como apuesta que como aguante popular hemos construido en darnos la disputa electoral. Es una herramienta. Lo electoral es una herramienta. Es una herramienta que necesitamos usar para construir poder popular. Como otras tantas. Como la calle, como el barrio, como el radio, como la educación, como el trabajo, como todos esos diferentes frentes de acción en los que podemos estar. Y lo electoral es uno más. Ujú. Pero ¿cómo lograr mantener el equilibrio? Porque yo creo que ahí es donde está el quid del Y ahí, asunto. entonces, esto, amigos, rivales, entendiendo esto del objetivo de lo electoral para el aguante popular, es que nuestro rol, o como nosotras hemos entendido esto, es alrededor de nosotras como organización social. Creemos que lo electoral tenemos que disputarlo y tenemos que tensionarlo. Creo que ese es nuestro rol. Nuestro rol ha sido ese, tensionarlo. Tensionar las maquinarias, pero no desprendiéndonos. Creo que ahorita cuando estábamos hablando de esto, de qué es la política, un poco en la calle, en los barrios, en nuestros procesos comunitarios, nosotras mencionamos mucho algo, y es a la gente del común, al pobre, a la pobre, a la estudiante, a la de la calle, a las nadies, a la plaga. Nosotras hemos reivindicado mucho esto de la plaga del sur, porque somos una plaga que queremos ir para encima. Nos han quitado la idea de lo político, como Sí. porque nos dicen, no, es que lo político es lo electoral, tal. Nos lo quitaron, nos lo arrebataron. Y uno dice, no, lo político es lo cotidiano. Lo político es cuando usted y yo nos sentamos a tomar un tinto y pensamos de que, ay, güey, madre, no tenemos plata para el transporte está muy duro, la ciudad, y cuestionas la ciudad, por ejemplo. Ujú. Eso es político. Y entendiendo que nos han arrebatado lo político, decimos, nuestro rol es tensionar el ejercicio electoral sin alejarnos, sino decir, nosotros también merecemos estar ahí. Porque cuando hablamos de que lo político también es nuestro, es entender que esos lugares que nos han arrebatado, que nos han quitado, pues merecemos estar ahí. Entonces, ese es nuestro rol. Claro, amigas rivales, pues no es tan sencillo, pero creo que sí es importante reconocer que el rol al menos del aguante, y que creo que muchas más organizaciones, al menos en el marco del pacto histórico, ha sido eso, tensionarlo, cuestionarlo, incluso también desde el ejemplo, ¿sabes? Como hay como experiencias chistosas, ¿no? Y es como cómo hacer campaña. Y nuestra tesis es afuera en la calle caminando y andando.
Y hay otras posturas que no solo es de lo digital. Nosotros decimos, lo digital es importante, evidentemente, nosotros no podemos desligar el ejercicio comunicativo hoy en esta era de las comunicaciones. Es un escenario de disputa también. Exacto, de acuerdo, pero tampoco puede andar solo. O sea, usted tiene que ir a la cantina y sentarse ahí con el cuchito y la cuchita y venga, hablemos. ¿Qué no le gusta? Y que le puteen, porque nos putean. Y que le digan, sí, fue madre del Petro, sí, pues la han barrado, pero venga, charlemos. Sí, también hacer un ejercicio de, creo que un poco, y que estas son otras cosas en términos de las tensiones, y es que una responsabilidad que nosotras también hemos asumido es que el ejercicio de la organización social finalmente también camina por unas condiciones de vida digna. Sí. Y caminar por unas condiciones de vida digna también implica poco a poco ganar privilegios. Entonces yo hoy tengo un pregrado, una especialización, mi mamá ni siquiera logró el pregrado, y eso fue poco a poco ganancias del movimiento social, de las organizaciones sociales, y como son privilegios, pues no tenemos que olvidarlos, tenemos que volver al barrio. Y por ejemplo, en el ejercicio electoral eso a veces se olvida también. Entonces eso también lo tensionamos, eso también lo cuestionamos. El hecho de que tú estés hoy en un cargo de elección popular, a ti no se te tiene que olvidar que tú estás acá gracias a todo lo que caminó nuestra gente, todas las organizaciones que hemos estado ahí detrás. Y creo que ese es un constante llamado. Incluso nosotras tuvimos un precandidato a Cámara y aquí el hombre tenía miedo, o sea, él está como, claro, un poco bajo esta idea de en qué momento me toca dejar el barrio, y nosotros éramos, no tienes que dejarlo, jamás, ¿sí? Y tienes un parche detrás que no va a permitir lo que esto pase, ¿no? Porque igual, claro, están esos temores, creo que Sofía ahorita lo detallaba muy bien, ¿no? Como tal, y es verdad, igual también el Porque Estado... esa cooptación ha ocurrido. El Estado es un Estado burocrático y eso... Y que una de sus funciones es justamente cooptar también a dirigentes populares. Sí, y así exactamente. Exactamente. ¿Consideras que durante el gobierno de Gustavo Petro el campo popular ha estado menos activo en sus procesos de movilización? Sí, esto pasa, y de hecho creo que hay experiencias en América Latina donde se han demostrado que cuando llega un gobierno tendencia izquierda progre, esto sucede en Argentina, pasó en Chile, pasó en su momento. Y sí, evidentemente el hecho de que, por ejemplo, los últimos 3 años del 1 de mayo estuvimos en la agenda de la movilización social del presidente Petro, y es decir, toda esta apuesta, por ejemplo, que veníamos caminando hace más de 10 años de la Media Luna Sur se moviliza en el sur, el 1 de mayo del sur, y esto fue una disputa bien fuerte, es decir, fue una decisión política en su momento, en donde el sur toma la decisión de que ya no se va a movilizar al centro como la marcha tradicional. Y eso fue una decisión política, ¿no? Eso tenía unas implicaciones alrededor de reconocer nuestros territorios como escenarios de disputa y de habitarlos, desde la marcha, desde la batucada, desde el arte y la cultura, y no solo centralizarlo de nuevo, ¿no? Como de nuevo centralizar estos actos de movilización social en el centro, en Chapinero, sino en nuestros sures. Y en los últimos 3 años la agenda, por ejemplo, de movilización social del 1 de mayo estuvo agendada por el presidente Petro, y esto no hay que desconocerlo. Y esto sucede, y creo que hay que también verlo un poco más amplio, ¿no? Como no es, ay, nos cooptaron, no, creo que, es decir, es la primera vez que teníamos un gobierno que medianamente con sus retos nos brindó unas garantías. El aguante popular hoy tiene una casa cultural, y esto hay que decirlo, es por el gobierno. En otro gobierno nunca lo vimos. Expropiación al narcotráfico, ¿no? En otro gobierno nunca esto hubiera sido un sueño, ¿sí? Entonces, claro, es decir, uno ahí entra como en una tensión como... Sí. Sin embargo, hay unas partes, yo creo que concretamente en la parte de la movilización, hubo tensiones, el hecho de que fuera el presidente quien nos convocara a marchar, por ejemplo, que eso nunca se había visto, presidente, y que fueran masivas, es decir, para apoyar las reformas, las apuestas. Sin embargo, creo que igual no fue una vaina que desmovilizara totalmente, que creo que ahí está... Que significará pérdida de autonomía. Exacto, de acuerdo, porque creo que a veces se siente como que desmovilizó el movimiento social, y yo ahí sí te digo, no, o sea, nos puso agenda,
sí, no vamos a decir que no, pero nosotros también manejamos nuestra agenda. Todo lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en la toma de ministerio de vivienda, todo lo que hizo Cumbre, por ejemplo, que fueron más de 2.000 personas en Bogotá exigiendo la implementación del acuerdo de paz, toda la vaina de vivienda, es decir, eso fue un ejercicio masivo de movilización. Todo lo que pasó, por ejemplo... También la Minga, ¿no? Estuvo en la Universidad Nacional. La Cumbre Nacional y vino la Minga. Ajá. Todo lo que pasó, por ejemplo, en esto, yo no sé si ustedes vieron esta vaina de la Cumbre de la Ciudad, donde iban a darle un premio a Galán por el mejor alcalde de ciudades. De todos los tiempos. Y Bogotá, la ciudad de belleza, pues, del mundo. Y, por ejemplo, alrededor de eso se hizo todo un ejercicio de movilización, de encuentros, de disputas, que hoy, por ejemplo, están permitiendo negociaciones con Galán, que con sus tensiones, tal, pero eso fue gracias al ejercicio de movilización social. Por ejemplo, toda la apuesta que tú, cuando hablas, por ejemplo, de las formas, toda la apuesta cultural que hoy las juventudes, por ejemplo, hemos movilizado en nuestras agendas territoriales son absurdamente potentes. Yo creo que ahí el reto finalmente es cómo no permitir que nos instalen una agenda, es decir, sí apoyar al gobierno, porque evidentemente tiene que ser, pero que eso no signifique perder la autonomía en nuestras agendas propias. Y eso es un reto constante. Creo que en los primeros años nos fue más difícil. Creo que el primer añito, segundo añito sí estábamos como... Y ya los otros 2 años fue como, no, espérate, nosotras tenemos nuestra agenda. Ok. Bueno, pues es un reto y ahí queda la pregunta, ¿no? Porque de todas maneras, si se revisan algunas cifras, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo registra que la movilización o los conflictos sociales manifiestos, que es la categoría que usan, ha aumentado. Uh-huh. O sea, la gente sigue protestando y existen otras formas de protesta. Pero la protesta de los camioneros, esa no venía del sector popular, pero uh-huh. es una dinámica de protesta y hay una disputa también entonces en la calle. Y ahí también, o sea, entran los sectores populares a disputar en las instituciones, pero también los sectores de poder tradicionales entran a disputar la calle y generan conflictos y tensiones. Pues Mayra, muchísimas gracias por estar con nosotros, nosotras en este espacio, por el aguante, por el barrio y por la compañía. Entonces siempre bienvenidos y bienvenidas acá. Muchísimas gracias, qué lindo espacio. Bueno, y con esto vamos entonces a nuestra última sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina y les invitamos a nuestro próximo episodio en el que, seguiremos desarrollando estas múltiples tensiones en la idea de una democracia que puede estar en crisis. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.